Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. De nuevo de vuelta con ustedes, 7 de julio del 2025, y grabando este vídeo están a punto de dar ahora, faltan unos segundos para que den las 6 de la tarde. Bien, pues estamos de vuelta. Hemos tenido la semana pasada, hemos estado haciendo online un curso de IA o de AI, como lo quieran, es decir, de inteligencia artificial. Que no se trata, nosotros no queremos ser expertos en eso, pero sí que estamos buscando de alguna forma estar lo suficientemente informados para no ser una vez más unos retrasados en el tema informático y demás, ¿no? Para no quedarnos fuera de lo que está ocurriendo. No somos muy partidarios de la IA en cuanto a que es un peligro grande. De hecho, yo estuve viendo un vídeo que me mandó un hermano advirtiendo de ciertas cosas, pues eso, de que se descontrole y de que al final la IA tome incluso, como ha habido, ya saben que se han hecho películas y todo, que tome control incluso por del ser humano y que al final incluso, aunque se quiera apagarla, no se pueda apagar y todo eso, ¿no? Yo he visto algunas películas de esas y la verdad que es escalofriante, ¿no? Espero que, señor, permita que esto se regule muy convenientemente para que eso no ocurra y para que esos objetivos diabólicos de conseguir la ubicuidad, la imitación del Espíritu Santo, pero a través de estos sistemas y sojuzgar a la humanidad en este caso, en lugar de libertarla, pues no sea posible, ¿no? Yo siempre vi la informática como el intento de Satanás de suplantar o de imitar, mejor dicho, el don de la ubicuidad del Espíritu Santo, ¿no? El crear un sistema eh, en el que pueda controlarnos a todos de alguna manera a través de la IA y de implantes o de cosas de ese tipo que estén conectados a esa IA y hacernos otra cosa diferente a seres humanos, sino esto es lo que llaman el transhumanismo y la mezcla del humano con las máquinas. O sea que es un tema peligroso, ¿no? Es un tema que hay que tener mucha cautela y mucho cuidado con ella. Nosotros simplemente hemos hecho un curso, Learning Heroes o Learning Heroes, que es un curso gratuito, ha durado varias horas, 4 días, una media de 2 horas por día, unas 8 horas y pico, y algunas otras cosas que han metido y siguen metiendo todavía, y es simplemente a la hora de tener una idea de cómo manejar un poquito para no quedarse completamente fuera del cuadro, ¿no? El cursillo, eso es un entremés, pues para que la gente que le interese, puede ser muy útil a nivel laboral, hacerlo, pero es un curso ya de 2.000 y pico euros y es de un año a raíz de, o a razón, un año entero a razón de 3 horas diarias y demás. Nosotros en este momento no tenemos esa necesidad ni ese llamado del Señor, así que nos conformaremos con eso poquito que nos ha mostrado de ciertas posibilidades. Y espero que si el Señor algún día quiere que nosotros usemos eso, pues pondrá a nuestro lado el instrumento, la persona adecuada que nos pueda ayudar al respecto. Bueno, pidiéndoles disculpas y haciéndoles esa advertencia, pues como siempre
anunciarles el vídeo que veremos el próximo día, Dios mediante, el miércoles, que continuaremos con Deuteronomio y veremos el capítulo 8 de Deuteronomio, Deuteronomio, cuarto discurso, tomo 4 y cuarto discurso del doctor Stephen Jones, que se titula La ley de los primogénitos, muy interesante, ¿no? Entre ellos los vencedores. Y ahora, pues nos toca ver un vídeo, no vamos a ver el que estaba previsto, el que se les había anunciado, porque hemos creído que no era muy adecuado meterlo aquí. Y vamos a continuar con el siguiente, que es una palabra profética para el 2020 que dio Juan Radamés Fernández, pastor muy querido que nosotros seguimos bastante hace unos años atrás en sus vídeos y sobre todo esas predicciones que él hacía a finales de años y demás, y que yo creo que es un pastor que se ubica en, digamos, esas personas que han visto y que han intuido algo de tabernáculos, esa gente que todavía, pues digamos que puede ser considerada como la creen de Pentecostés y que no se han corrompido y qué tal, pero que no han visto todavía ese cruce del Jordán completamente, esa necesidad de esa nueva revelación de tabernáculos, sino solamente fluvios, atisbos, pero se quedaron ahí, ¿no? Podría encajarse casi como precursor también Juan Radamés, pero de tabernáculos, pero yo creo que no llega tanto. Pero él dio una serie de palabras proféticas, y en concreto esta del 20 de febrero del 2020, que es cuando yo lo hice, pues él estaba profetizando, supongo que sería a finales del año 2019, y dando una palabra profética para el año 2020, y que en aquel momento yo creo que era muy oportuna, y aún hoy creo que es una palabra válida, porque yo conozco, y aquí en este ministerio de Graneros de José, en este canal de YouTube de Graneros de José, hemos estado hablando mucho de eso, y en mi blog Tabernáculo, de este asunto de estas personas que de alguna manera están atrapados ahí en Pentecostés, pero que no acaban de soltarse de la opresión del Labán de turno, ¿no? Como Jacob estuvo sometido a Labán por temor a perder a su familia, quizás sus rebaños o esas cosas, y al final no tomaban la decisión de romper ese yugo, ¿no? De acabar con el cáliz de aturdimiento y salir, regresar a su tierra, regresar a Jerusalén, podríamos decir. Bien, pues vamos allá. 20 de febrero del 2020. Estas en azul son mis notas. El pasado domingo, día 16, tuve la oportunidad de escuchar el acostumbrado mensaje de Radamés de todos los 31 de diciembre, que debido a una rara enfermedad tuvo que posponer hasta el pasado día 13, y tomé unas notas. A pesar de su larga duración, unas 3 horas sin contar la primera hora de alabanza, y dada su trascendencia, lo volví a escuchar al día siguiente y añadí unas pocas notas más. Como introducción les diré que la afección, según cuenta Radamés, era debida a que él mismo estaba siendo una señal profética, intercediendo al asumir una disciplina junto con algunos otros hermanos, y estando aún bajo ella, predicaba el mensaje. Esto es algo parecido a lo que le pasó, y todavía no tenemos noticia de la recuperación completa, sí de una gran recuperación para el doctor Stephen Jones, que él dijo que pues parece ser que el Señor lo había puesto en esa situación pues para que fuera intercesor, ¿no? De otras personas. Tal disciplina, al parecer, iba a ser aplicada a la congregación debido a su laxitud. Escuchen las palabras laxitud, pasividad e indiferencia tras oír los mensajes proféticos de años anteriores, sin haber hecho nada al respecto. Si se oían profecías, yo me acuerdo que también en la iglesia de Asambleas de Dios en la que yo estuve unos cuantos años, había profecías, pero entraba por un oído y salía por el otro sin rozar la masa cerebral, o sea, sin
haciéndole caso omiso a la palabra profética, pues debido a esa laxitud, pasividad e indiferencia, ¿no? El Señor llamaba a santidad, a santificarse, pero no hacían caso. La gente seguía saliendo a evangelizar, pues queriendo hacer crecer la iglesia y ese demás, pero sin estar en condiciones. Era como tratar de predicar la moral en ropas menores. Pues algo así parecía, precisamente porque se desoían las palabras proféticas, como estaba ocurriendo también en esta congregación. El Señor no juega a las profecías, dijo varias veces. El Señor está hablando y hablando y hablando, y lógicamente, si no hacemos caso, pues al final viene el palo, viene la disciplina. Lo anterior me recordaba los tiempos en mi primera congregación, donde la profecía y la interpretación fluían con asiduidad. Muchas veces el Señor llamó a santificarse, pero nadie nunca reaccionó ni examinó las profecías. La palabra dice claramente, examinar las profecías, ¿no? Se hacía caso omiso, simplemente la profecía entraba por un oído y salía por el otro sin siquiera haber rozado la masa cerebral. Lo que vino sobre tal congregación años después, imagínenselo. Yo sé lo que pasó, sé lo que ha pasado en otras congregaciones y lo que está pasando en muchas congregaciones que el Señor está deshaciéndolas, ¿no? Una parte no pequeña de esta exhortación, perdón, es un solemne y terrible aviso para los que este año les sorprenderá sin estar preparados para la liberación, como aquella a la que le llegó la hora de parto y no tenía fuerza, ¿verdad? A los cuales su día de liberación se les tornará en día de juicio y juicio severo como a Sansón. Radamés incluso dijo que, como a Sansón, a algunos incluso podría ocurrirles un juicio de muerte. Muerte física también, yo conozco casos de alguno que le sobrevino la muerte física. De momento, Dios parece traer para comenzar este año 2020 7 semanas, es decir, 49 días de juicio y humillación, de ayuno y oración, no de liberación. Eso es lo que decía. Por cierto, al día siguiente de publicar esto, noté que, sin pretenderlo, el vídeo fue publicado en mi blog el día 20. Podía haber sido hecho si Dios hubiera dado lugar. Podía haberlo hecho si Dios hubiera dado lugar el lunes. Vamos a ver que esto está incorrecto. Podría haberlo hecho si Dios hubiera dado lugar el lunes, martes o miércoles, pero solo hubo tiempo para hacerlo el jueves 20, que coincide con el 20. Esas coincidencias del Señor. Paso ahora a hacerles partícipes de las notas que tomé a partir de la marca 55 del vídeo, luego tendrán el enlace ahí si lo quieren buscar, donde empieza la predicación que tiene una parte de enseñanza y luego desde la marca de 2 horas 23 minutos, la aplicación práctica a la congregación. Significado del número 20. Preparación, liberación, restauración. Dios no enviará la liberación hasta que hayas aprendido lo que tienes que aprender en el lugar de la prueba. No te puede sacar de la opresión hasta que tú estés listo. Y de hecho, si no tomas la lección, lo que hace el Señor es mantenerte ahí, pero subirle el volumen de gas para que sea un poquito más fuerte el fuego. A ver si así se reacciona. Yo creo que en el anterior vídeo, uno de los que hemos hecho grabado hace poco, hablábamos de eso, ¿no? Creo que era el vídeo ese que dice, entraré, entrará y saldrá y hallará pastos, ese vídeo. No te puede sacar del horno el Señor de la aflicción hasta que el asado esté listo, bien rostizado. Dios liberará a muchos que no se atreven a salir de la casa de Labán. Hemos subrayado eso de que no se atreven a salir de la casa de Labán, en lugar de su prueba. Es decir, algunos que están metidos en esa prueba, y están ahí, y no salen. Repitiendo curso porque no aprueban la asignatura. Por apego, no salen de la casa de Labán, de esa prueba. ¿Por qué? Por apego a personas, trabajos o por miedo a salir antes del tiempo de Dios. Algunos
pues piensan que si obedecen al Señor, pues hay otras personas que se van a quedar en el camino porque no van a querer obedecer, o van a perder el trabajo, o como digo, miedo a salir antes del tiempo de Dios. Jacob no se atrevía a salir de la casa de Labán por temor a perder su familia. Y yo tengo en mente ahora mismo personas que no se atreven a salir de esa prueba de la casa de Labán, donde el Señor les tiene, en el lodo cenagoso, en el pozo de la desesperación, porque tienen miedo quizás a perder a su familia. Si son demasiado radicales, piensan que sus hijos o su esposa no los van a seguir. Y entonces, pues, como decía el otro, madrecita, madrecita, que me quede como esté. Muchos no se atreven a tomar una decisión valiente de salir por temor a perder relaciones familiares, laborales, de amistad, o por temor a salir antes del tiempo de Dios. A estos Dios les dice: ven a Peniel, que significa el rostro de Dios, vuelve a la tierra de tu nacimiento. El periodo de la prueba ha terminado, marcha en el nombre del Señor. Yo entiendo que hay, Radamés se refería, vuelve a la tierra de tu nacimiento, volver a Jerusalén, salir del cautiverio babilónico en la casa de Labán, que también es un símbolo del cautiverio babilónico, y regresar a la posición de una espiritualidad centrada en Cristo, completamente. No en el sistema religioso del mundo, donde está metida la inmensa mayoría de la cristiandad todavía, que no han salido de ese cautiverio. Sí, están en Cristo, celebran a Cristo, oran a Cristo, se reúnen, se les permite, pero siempre en última instancia están dentro de un régimen que está controlado en última instancia por Satanás, que es el sistema babilónico, sistema de gobierno del mundo al margen de Dios o a espaldas de Dios. Por lo tanto, ahí nunca se puede alcanzar la verdadera libertad, sino pues ciertas cotas de libertad, pero nunca la libertad completa. Sería como un yugo de madera, como mucho, ¿no? Si se portan bien ahí y si Dios les deja cierta libertad. Bueno, decíamos, repito, ven a Peniel, el rostro de Dios, vuelve a la tierra de nacimiento, el periodo de prueba ha terminado, marcha en el nombre del Señor, Dios te manda a soltar tu yugo de opresión. Se completó el tiempo de tu prueba, aflicción y opresión, liberación. Te sacaré con honra, bendición y prosperidad. Sal de la casa de Labán, sal de la rebelión y de la apatía. Fíjese la palabra rebelión y la palabra apatía. Tengo contra ti que no eres ni frío ni caliente. Despoja a Labán como los israelitas despojaron Egipto cuando salieron. Ahora va otra mía intercalada. José, aunque Radamés no dijo esto, para mí la casa de Labán es ante todo la casa donde la naturaleza jacobina, manipuladora, suplantadora o carnal, con la religiosa, si quieren también, con la que se obra en la energía de la carne, es tratada, muchas veces incluso injustamente. Vamos a ver, aquí vamos a poner religiosa también, religiosa, importante. Eso es lo que no sé, un autoengaño, la religiosidad, con la que se obra en la energía de la carne, es tratada, ¿no? Ahí es en la casa de Labán, es en el cautiverio Babilonia, es en ese horno, es en ese pozo de la desesperación, donde somos tratados, nuestro viejo hombre es tratado. Muchas veces incluso injustamente. ¿Por qué injustamente? Porque estamos ahí y nos están oprimiendo injustamente. ¿Cuándo nos oprimen injustamente? Cuando en ese puesto que nos han prometido a nosotros, el pastor nos dijo, te voy a poner aquí, te voy a dar este ministerio, este subministerio, este cometido, esta responsabilidad, pero después se lo dan a otro que no es tan espiritual, pero que a lo mejor trabaja, tiene dones naturales que les convienen, por cierto, por aquí o por allá, o que te han prometido que te van a poner un vehículo para que puedas desarrollar tu actividad y luego al final pues no te lo conceden, que, en fin, cosas de ese tipo, ¿no? Donde uno padece injustamente como Jacob, injustamente porque él le había hecho, le había engañado Labán, y se la metió doblada y tuvo que trabajar 14 años ahí para conseguir a Raquel.
¿eh? Tuvo las dos al principio, al final de los 7 años, pero luego tuvo que trabajar otros 7 años más. Era injusto, pero el Señor estaba usando esa injusticia para tratar. Nosotros nuevamente, el Señor padeció injustamente. Nosotros la mayoría de los pasos padecemos justamente porque tenemos nuestra carnalidad y tiene que ser tratada. Y padecemos por nuestros pecados. Jesús no padeció por sus pecados porque no los tenía, pero padeció injustamente. Esto va en contraposición a la vida del Espíritu que se inicia tras el quebrantamiento en Peniel, donde se reconoce la soberanía de Dios, lo que al doblegarnos y cruzar el Jordán nos califica para entrar en su reposo. Y ahí vimos, reconocemos, muchos creen que cuando dicen que ahí es donde se le da a Jacob el nombre de Israel, nos habían enseñado, a mí me habían enseñado que Jacob era un príncipe. Eso no quiere decir. Cuando se dice Peniel, o cuando se dice Israel, el él siempre hace referencia a Dios. Es Dios en el que ejecuta la acción que quiere decir ese nombre. Gobierna. Irra es gobierna o soberanía. El que tiene la soberanía, que es un príncipe, es Dios. Y yo me someto a Dios. Ahí es donde Jacob se sometió a Dios o reconoció la soberanía de Dios, que tenía que aceptar que Dios gobierna a través de las circunstancias, a través de cada cosa que ocurre en nuestras vidas y que nos tenemos que someter a él. Entonces, el que es el príncipe es el Señor y no nosotros. El que gobierna es el Señor y no nosotros. El que es soberano es el Señor y no nosotros. Dios te va a sacar continúa Radamés, Dios te va a sacar de la opresión laboral con honra. Dios peleará contra tu Labán. Nadie más abusará de ti. Sí, abusan de ti porque te callas, porque soportas, porque toleras, porque te sometes a Dios, porque obedeces y otros no lo hacen. Pero el Señor dice, ya es el momento, ya es hora de que dejen de abusar de ti, de que tú salgas libre. Dice, salid en medio de ellos, Apocalipsis 18:4. Muchos saldrán de esas congregaciones donde son abusados, esas congregaciones. Apocalipsis 18:4. Salid en medio de ellos y yo os recibiré. Eso no solo de salir de la Iglesia Católica, ¿verdad? Cuyas cabezas visibles están al frente de la agenda globalista, la satánica agenda globalista. Incluso está hablando aquí de congregaciones donde son abusados, congregaciones evangélicas, congregaciones pentecostales, donde son abusados pues pastores injustos o por otros líderes injustos. Liberados de la opresión político-militar de Javín, Javín era un rey cananeo que representa la opresión a la que el pueblo de Israel fue sometido precisamente en muchos periodos, en la época de los jueces, cuando desobedecían al Señor, pues el Señor permitía que los capturasen o que los sometiesen a esclavitud o les hicieran tributarios. Y pues representa esa opresión y cómo Dios puede librarnos, como en este caso Javín cayó también después de que Sísara cayó a manos de Débora, o Jael, la otra mujer también, ¿no? De líderes, ¿no? Liberados de la opresión político-militar de Javín, en este caso se está refiriendo a la guerra, a la lucha espiritual, de enemigos represores en la que se ha caído por rebelión en la idolatría. Pues en Pentecostés somos muy dados a caer bajo el influjo de espíritus engañadores o suplantadores que se hacen pasar por el Espíritu Santo, como le ocurría a Saúl, que es tipo de la iglesia en la edad pentecostal. Y necesitamos mucha alabanza, que los tañedores toquen mucha alabanza para sofrenar o someter o aplacar un poco ese influjo maligno, que se calmen y que podamos tener cierta tranquilidad, ¿verdad? Eso ha ocurrido en la época pentecostal con todo ese aluvión de música que vino en los últimos años. En fin, y habla de rebelión e idolatría, que es lo que se da ahí y por lo que estamos siendo tratados por ese bautismo de fuego, para que nos sometamos, la rebelión y la obstinación. Porque como ídolos de idolatría, la rebelión
y como como es, rebelión y como idolatría la obstinación. La idolatría pues ya es adoración de ídolos, ¿no? Nos adoramos nuestros ídolos, nuestra familia, nuestro dinero, nuestro trabajo, nuestros amigos, nuestros familiares, y los ponemos por encima del Señor, entonces se convierten en ídolos. Terminó el sentirse culpable por haberle fallado al Señor. El fuego de este año solo quemará tus ataduras, dice. El fuego quemará tus ataduras, como Sadra, Mesa y Abednego, que salieron libres porque allí precisamente descubrieron la presencia de ese que era como el hijo de los dioses, decían los siervos de Nabucodonosor. Hay un cuarto ahí que parece como el hijo de los dioses y no se están quemando, ¿no? Sí, ni sus ropas dice que olían a humo. Usted no sé si ha hecho una hoguera en el campo y cuando estaba ahí manipulando la hoguera, usted huele luego pues a fuego, ¿verdad? A humo. Pues ellos salieron sin ni siquiera olor mientras que luego le metieron a los que les habían jugado la treta para quitárselos del medio, y esos en cuanto entraron ahí, tocaron, se volatilizaron rápidamente, ¿verdad? Bueno, una nota mía dice, tanto aquí como en el punto anterior se alude a la manipulación demoníaca, pues la rebelión y la obstinación nos llevan a ella. Primera de Samuel 15:23. Los nombres de Débora, Jael y Barak simbolizan armas espirituales para destruir fortalezas. Débora era la juez, Jael era aquella mujer que en la tienda le clavó la estaca a Sísara, Barak es otro juez, simbolizan armas espirituales para destruir fortalezas, en oposición a los otros nombres que simbolizan lo natural. Otra nota mía, de segunda de Corintios 10:3 dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia o contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo, altivez, razonamientos altivos, argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Tenemos muchos razonamientos, muchos argumentos, muchas excusas, y poniendo o llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Vendrá un castigo por la desobediencia. Bien, vemos ahora el 20 en Sansón. De nuevo una nota del que les habla. Dice, todos los ejemplos de liberación en el año 20 que da Radamés son positivos, excepto el de Sansón, para quien el año de liberación se convirtió en un año de tragedia. ¡Qué tremendo! Nos recordamos lo que ocurrió aquí el año 20 con la pandemia, ¿verdad? Y que muchos, pues por su ceguera, por estar obnubilados, porque no saben el Cairo en el que están viviendo, en el que está ocurriendo, pues fueron engañados y pasaron por el trámite de las inoculaciones, y entonces pues muchos han muerto, han quedado lisiados, etcétera, ¿verdad? Se convirtió en un año de tragedia. Con su muerte mató a su peor enemigo, él mismo. Sansón era su peor enemigo. Nosotros mismos somos, nuestra carnalidad es nuestro peor enemigo. En sentido positivo, que Sansón matara más muriendo, más filisteos muriendo que cuando había matado con la quijada del asno y en otras ocasiones, mató más muriendo que cuando estuvo vivo. Jueces 16:30. Fue debido a que se arrepintió en el último momento, y aunque hubo perdón, lamentablemente no le quedó tiempo de restauración. Le pasa mucho, pues se arrepienten, pero ya no hay tiempo para llegar a ser vencedores, para alcanzar la madurez. No le quedó tiempo de restauración, de completar su llamado. Qué tremendo, ¿no? Esto es una advertencia seria como para ponernos la carne de gallina, que al final, por no obedecer al Señor, que nos ha llevado una
y otra vez ahí al borde del Jordán para que crucemos y enfrentemos esos ídolos y salgamos del otro lado, seamos circuncidados en Gilgal, en nuestro corazón, y podamos enfrentarnos a esos gigantes, pues por ese temor precisamente. Al final se quedan sin estudiar. A mí el Señor una vez usó a mi padre espiritual, vino precisamente de Atlanta, y tuve un encuentro con ellos en el aeropuerto y estaba pasando por una prueba de fuego fuerte, y él vio cómo me estaba quejando y cómo yo me estaba rebelando ante esa situación. Y él me dijo: Chema, ten cuidado porque puedes perder la de predestinación por la que estás llamado. Y puedes perder eso. Y entonces digo: tate, ¿no? A tener que someterme y aceptar la prueba y lo que Dios está trayendo. Bueno, yo interpreto esto así. Cuando morimos al viejo hombre y a la ceguera a él aparejada, como Sansón, que estaba ciego, ¿verdad? Habían dejado ciego el viejo hombre. Entonces somos efectivos y tenemos victoria sobre los enemigos. Solo sacrificando al viejo hombre vencemos. Sansón se hizo el harakiri, eso podemos tomarlo como un símbolo de que nosotros morimos a la carne. Voluntariamente nos reconocemos muertos y nos sometemos a la sepultura en el Jordán. Mejor morir que continuar encadenado como juguete de los filisteos. Así dice que Sansón llegó a ser un juguete de los filisteos que se burlaban y le hacían chistes y todo eso. Y el rebeldía contra el Señor, derribando el templo de Dagón, como hizo derribando el templo de Dagón, como hizo Sansón, parece que hasta rima, ¿verdad? Pues resulta que es cuando levantamos el templo del Espíritu Santo, cuando se puede levantar, erguir en nosotros el templo del Espíritu Santo. Y ahí tenemos una imagen de Sansón encadenado a las columnas, ¿verdad? Llamad a Sansón para que nos divierta, decían Jueces 16:25. Sansón acabó cautivo, muriendo para los filisteos y convertido en su juguete. Y como hemos dicho antes, ya no le quedó tiempo, aunque se repitió, no le quedó tiempo para poder completar su llamado, su ministerio, alcanzar esa vida victoriosa y lo que el Señor tenía para él. Su fuerza fue vencida por la debilidad. Ahí ya volvemos a Radamés, hablando de Sansón. La debilidad, Dalila, quiere decir el nombre que era su debilidad, las mujeres, pues en este caso Dalila, el nombre quiere decir languidez, debilidad. Su alma se angustió hasta la muerte, dice Jueces 16:16. Algunos, por su debilidad de carácter, perderán la oportunidad de liberarse y liberar a otros en el 2020. Por ser indolentes e inconsecuentes, desaprovecharán la oportunidad de terminar con honra y acabarán en deshonra. ¡Qué desgracia! Fueron llamados a salvar a otros y ni ellos mismos podrán salvarse. Lo único que Sansón completó fue su muerte. Esto sucederá para muchos en el 2020, en el 2020. Terminarán con sus vidas, pero por su debilidad de carácter no terminarán el propósito para el que fueron llamados. Dios quiere que mueran nuestros enemigos, pero no nosotros con ellos. Dios quiere que mueran. Si para matar a los enemigos tenemos que matarnos nosotros también con ellos, como Sansón, pues lógicamente eso no es lo mejor que quería el Señor para nosotros. Deja de juzgar con tu llamado, perdón, deja de jugar, deja de jugar con tu llamado y con tu unción. Dios quiere que el 2020 sea el año de tu liberación, pero no el fin de tu vida. El arca estuvo estancada por 20 años y el pueblo clamaba. ¿Por qué clamaban? Por los pecados de Israel. Dios abandonó Silo e incluso prefirió el templo de Dagón antes que habitar en medio de un sacerdocio y un pueblo corrompidos. En las vidas de muchos la gloria de Dios ha estado en cautividad. No sienten la presencia de Dios ni su dirección. No se pueden concentrar en lo espiritual, no son efectivos en su tiempo de adoración y comunión, no fluyen en la palabra, sienten que su lámpara se está apagando, están turbados y neutralizados,
tienen la sensación de que Dios se ha apartado de ellos, que ya no oye sus oraciones como antes. Sus vidas están agotadas, son ineficaces, como en el ejemplo que pone Radamés del ministro Wesley. No necesitaban solo unas vacaciones, porque es su alma la que está cansada. Y aunque tomemos vacaciones físicas, o descansos físicos, si es nuestra alma la que está cansada, pues de poco nos va a servir. Qué tremendo, ¿no? Pero el Señor tiene una palabra para los que son fuertes de carácter o quieren obedecer al Señor, ¿no? El cáliz de aturdimiento lo quitaré de ti, nunca más lo vas a tomar, ¿no? Eso se dice en nuestro libro Finisterre al borde del Jordán, donde habla del mareo causado por el activismo y esas cosas. En este año 2020 dice, veremos de nuevo su gloria y presencia. El arca saldrá de Kiriat Jearim para volver a su lugar en la ciudad de David, a su tabernáculo. A la gloria preceden el quebrantamiento y la humillación. Nehemías se humilló por 3 meses. En todos los casos, Jacob, Débora, David, el arca, etc., excepto en el de Sansón, hubo una liberación. El año 2020 será de humillación y de gloria. El fin de la humillación será el resultado del quebrantamiento. Primero humillación, después gloria. Bueno, decíamos que el año 2020 será de humillación y de gloria. El fin de la humillación será el resultado del quebrantamiento, cuando al final nos sometemos al bautismo de fuego y nuestro hombre exterior es quebrantado, pues se termina. Cuando la carne cuando el holocausto ha sido completamente consumido, pues ya no necesitamos más fuego, ¿verdad? Porque ya se quemó. Entonces, primero humillación y después gloria. Como dice segundo de Crónicas 7:14, ese versículo tan conocido, si se humillare, esa es la condición, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, fíjate que dice mi pueblo, sobre el que el nombre, invocan el nombre, pero ni oran, ni buscan mi rostro, y están caminando de espaldas a mí, porque dice, si se convirtieren, si se volvieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Entonces, esa es la condición, primero si se humillare, y entonces la consecuencia de la humillación será que Dios oirá desde los cielos y perdonará sus pecados y sanará su tierra. Oración, venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y aquí pues viene el enlace para ver el vídeo, si alguno lo quieren ver, de Juan Radamés, que es... Bueno, pues les pondré el enlace, como les decía, perdón, que es que ha habido una interrupción, ya no sé ni lo que estaba diciendo. Bueno, pues les pondré ahora el enlace ese, por si quieren ver el vídeo, se lo pondré en la descripción del vídeo. Bueno, esto era lo que teníamos para hoy. Para el próximo día, que toquemos mi libro de Reflexiones acampados en General 3, veremos las solicitudes de amistad en Facebook, ya lo revisaré. Bueno, ahora sería Meta, y es interesante, pero no sé si nos vendrá bien para ponerlo aquí de nuevo. Entonces, probablemente será este, y si no, pues veremos el que nos sea útil. Bueno, pues gracias por haberme acompañado hasta aquí, a los que han llegado hasta el final. Bendecirles a todos en nombre del Señor Jesucristo y orar al Padre para que les dé a todos esa luz de tabernáculos, esa valentía para asumir el trato del Señor, la disciplina del Señor, que el Señor les dé carácter para poner al Señor por encima de cualquier obstáculo, sea familia, sea trabajo, sean amigos, sea cualquier ídolo que esté bajo sus pies, y ustedes puedan cruzar, si no lo han hecho, el Jordán y salir del otro lado a la vida victoriosa, al reposo de Dios, al shalom de Dios, habiendo cruzado el velo
el velo que separa su carnalidad de su vida espiritual, de la vida victoriosa. El velo que separa el lugar santo de Pentecostés y de tabernáculos, que no nos permite ver y discernir la palabra de Dios con toda su claridad. Bueno, pues emplazándoles entonces hasta el miércoles, Dios mediante, pues que lo pasen bien.